Pero les invito que abran sus Biblias o sus teléfonos o a donde tengan sus Biblias, las Escrituras, al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Estaremos ahí en unos momentos. Lucas, capítulo 12. Y empezaremos en unos momentos. El mes pasado comenzamos una nueva serie y en esta serie veremos un aspecto de la revelación de Dios que yo creo que a menudo realmente no entendemos muy bien. Para que esto tenga un poco más de sentido, quiero darles un poco de contexto de cómo llegamos a esta serie, a este momento, en este día. Durante los últimos 5 años, más o menos, he ido creciendo en mi convicción de que nosotros como cristianos no hemos entendido o hemos perdido, yo creo, un poco el entendimiento acerca de cómo la ley, los mandamientos o la palabra de Dios, como quiera describirlo, sirve para madurarnos en nuestro camino de fe. Y la razón principal de que esta convicción ha crecido es que me he preocupado un poco el hecho de que yo sigo pidiéndole a Dios que me ayude a comprender mejor lo que Él quiere que yo haga con mi vida. Incluso después de crecerme en la iglesia y estar en el ministerio durante casi 2 décadas, todavía quiero más claridad. Quiero que Dios me lo dijera de una manera sencilla, simple. He orado, vengo a la iglesia, estudio la Biblia, pero todavía siento que no estaba creciendo en la manera que yo quería en mi relación con Dios o en mi camino de discipulado. Y cuanto más pensaba en estas cosas, más me preocupaba. No porque iba a perder mi salvación o no iba a hacer lo que Dios quería, pero porque yo quería algo más en mi relación con Dios. El deseo que yo tenía para tener una relación íntima con mi Dios y con mi Salvador estaba ahí, persiguiéndome. Y eso me puso en el camino de buscar una resolución. Así que durante este tiempo de reflexión, recordé regularmente una de mis historias favoritas en el Evangelio. Es la historia del encuentro que Jesús tiene con un centurión que vino a pedirle a Jesús que sanara a su siervo. Y puedes leerlo en Lucas 7 o Mateo 8, después del servicio, cuando tenga tiempo esta semana. Y la razón por la que esa historia es importante para mí a responder a este problema es porque define lo que significa tener fe. En esa interacción encontramos a Jesús escuchando y viendo la definición de fe en la vida y boca de un gentil. Pero la forma en que ese centurión definió la fe es lo que es importante para nuestro tiempo hoy. Y en algún momento yo creo que voy a tener que predicar un mensaje explicando la importancia de ese encuentro. Pero para hoy quiero ofrecerle el panorama general como telón de fondo de esta serie. El centurión le dijo a Jesús, y estoy parafraseando: yo sé que puedes curar a mi sirviente desde aquí mismo, con solo tus palabras, porque yo también soy un hombre que sabe dar órdenes. Y cuando hablas, yo sé que tienes autoridad sobre la enfermedad en el cuerpo de mi siervo. Qué interesante. La idea clave que me ha puesto en el camino en el que he estado durante los últimos 5 años es tratar de comprender este tema de la autoridad en relación con la fe. Porque Jesús le dijo al hombre y a todos aquellos que estaban allí: yo no he visto fe como esta en todo Israel. Así que si vamos a describirnos a nosotros mismos como seguidores de Cristo, tenemos que poder decir qué es lo que estamos haciendo que Él ha mandado. Por eso es que he empezado a decir que la fe es obediencia, por causa de este encuentro.
porque Dios ha hablado. Y lo que ha dicho debe hacerse. Y si no lo hacemos, entonces no hemos, yo creo, entendido correctamente la relación que se supone que tenemos con Dios. Hemos sustituido nuestra propia comprensión de la fe por la de Dios. Hemos reemplazado la autoridad de Dios en lo que Él ha mandado con nuestra propia autoridad. Y yo creo que tenemos que hacer la pregunta: ¿queremos tener el tipo de fe que hace que Dios se dé cuenta? Que Él pueda decir de nosotros: yo no he visto fe como esa en Columbus. Entonces tenemos que comenzar con la obediencia a lo que Dios ha dicho. Y así es como llegamos ahora mismo en una serie sobre los 10 mandamientos. Hace un par de semanas atrás hablé sobre los hábitos del madurez espiritual. Y quiero recordarles que una de las principales diferencias entre los inmaduros y los maduros es una capacidad para interiorizar los fundamentos de la fe. Si queremos crecer espiritualmente, creo que debemos comenzar con lo que Dios ya ha dicho. Así es como tendremos nuestros oídos atentos para escuchar a qué nos llamará Dios a continuación de nuestras vidas. Porque si no podemos hacer lo que dijo en el pasado, ¿cómo podemos esperar que lo escuchemos en el presente? Que lo oiremos con suficiente claridad para hacer lo que Él nos dice hoy. Y yo creo que todos sabemos la respuesta. No lo vamos a poder hacer. Queremos pensar que lo vamos a hacer. Pero si no empezamos a crecer en nuestra obediencia de lo que Dios ya nos ha dicho, ¿cómo vamos a obedecer lo que Él nos está diciendo hoy? Así que teniendo todo esto en mente, vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 12, empezando en el verso 13. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida su herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense que toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Que Dios bendiga la palabra en este día. Al considerar este texto y esta parábola, me gustaría hablarles sobre el tema: sea agradecido por lo que tienes. Sea agradecido por lo que tienes. Mientras pensaba en cómo organizar esta serie, decidí comenzar con el último de los mandamientos y volver al primero. Y tengo 2 razones por hacerlo. Primero, quería mostrar que cada mandamiento tiene un principio único que nos está enseñando algo específico de cómo debemos vivir con Dios.
En segundo lugar, quiero guardar esos mandamientos relacionados con Dios para el fin. Así que vamos a empezar con los mandamientos que nos afectan a nosotros. Primero, y creo que tendrán todos los mandamientos juntos más sentido a la luz de los mandamientos de Dios cuando lleguemos allí. Así que hoy comenzamos con el 10º mandamiento. Que no tengamos codicia. Que no tengamos codicia. El 10º mandamiento es una prohibición de la codicia. Y si vamos a saber cómo vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, necesitamos saber de qué está hablando Dios. El diccionario evangélico de teología bíblica define codicia como un fuerte deseo de tener lo que pertenece a otro. La traducción griega del Antiguo Testamento usa una palabra que se enfoca en el deseo de querer lo que le pertenece a otra persona. En nuestro pasaje aquí, Jesús usa una palabra que describe una de las expresiones de ese deseo, que es la avaricia. Así que la codicia es el deseo en sí y la avaricia es la manifestación de ese deseo en una dirección en particular. Así que son sinónimas estas palabras. Entonces, mientras Jesús se dirige a la manifestación de la codicia de este hombre, la realidad es que todos debemos guardarnos tanto del deseo como las expresiones de ese deseo al perseguir aquellas cosas que no nos pertenecen. El escritor y teólogo, énfasis en la parte incorrecta, esa palabra siempre me traba. El teólogo William Barclay describe la palabra que Jesús usa aquí como un amor maldito de tener. Escuchen eso. Un amor maldito de tener, que sus propios intereses con total desprecio por los derechos de los demás e incluso por las consideraciones de la humanidad común. Que este deseo es tan potente en la persona que no le importa cómo afecte no solamente a la persona por la cual está enfocado, sino a la humanidad común. Cuando codiciamos, lo que realmente pensamos es que tenemos derecho a aquello que deseamos. Hemos llegado a creer que lo que anhelamos debería haber sido nuestro. Y el peligro de esta visión del mundo es que nos convierte en el centro de todo y perdemos de vista el valor de otras personas. Cuando definimos nuestra relación tanto con los demás como con las cosas materiales del mundo, estamos distorsionando cómo deberíamos interactuar con el mundo en que vivimos. Debería ser claramente obvio por qué esto es un problema. Pero para asegurarme a mí de que todos estamos en la misma página, permítame explicar por qué esto es peligroso para nuestros corazones y mentes. Porque si tenemos una visión del mundo donde todo y todos en él existen para mi satisfacción, lo que hemos hecho es devaluar todo, incluyéndonos a nosotros mismos para poder satisfacer nuestros propios placeres. Cuando pensamos en los mandamientos que Dios nos ha dado, debemos recordar que funcionan de la misma manera que con nosotros, que nuestras instrucciones con nuestros hijos. A menudo les enseñamos a nuestros hijos a actuar basados en lo negativo. No hagas esto, no tomes esto, no te lleves esto. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles las cosas que no deben de hacer. Y luego, cuando han aprendido lo que no deben hacer, les enseñamos cómo vivir en una manera positiva. Les enseñamos cómo avanzar en función de lo que han aprendido y lo que pueden hacer. Pero con demasiada frecuencia tenemos una visión negativa de las restricciones que nos imponen los mandamientos de Dios. Pero deberíamos ver estas restricciones menos como obstáculos y más
como banderillas laterales, guardrails en nuestras vidas. Porque cuando veamos que lo que Dios nos ha dado es una forma de protegernos de algunas de nuestras decisiones más necias, tendremos una visión diferente de cómo funcionan estos mandamientos en nuestras vidas. La otra cosa que de tener en cuenta es que por cada principio negativo que se da en las Escrituras, cada una de ellas se pueden invertirse en un principio positivo. Lo que esto significa es que tenemos que aprender a medida que maduramos para ver la diferencia entre estas dos formas de ver una misma realidad. Muchas veces nos quedamos pensando que algo es negativo por siempre. Pero eso es una manera de enseñar algo, un principio eterno, especialmente cuando se encuentra en la Biblia, en la revelación de Dios. Una de las cosas que espero lograr en esta serie es ayudarnos a ver cómo los 10 mandamientos que se expresan principalmente en forma negativa pueden verse como principios positivos y en cómo vivimos con Dios. Yo creo que las restricciones negativas de los mandamientos pueden expresarse como principios positivos por lo que debemos vivir. Y cuando aprendemos a ver esta relación, nos posicionamos para experimentar el tipo de vida que Dios quiso para nosotros. Si vamos a vivir una vida que agrada a Dios y nos satisface a nosotros mismos, debemos aprender a vivir de la manera que Dios quiso que viviéramos antes de la caída del huerto del Edén. Yo creo que los mandamientos están escritos para aquellos que viven después de la caída. Por lo tanto, si vamos a vivir como personas redimidas por la sangre de Cristo y como personas que buscan ser obedientes al carácter de Dios, tenemos que aprender a ver estos mandamientos como deberían haber sido, o mejor dicho, podrían haber sido. Si nosotros como raza humana no hubiéramos visto la caída. Como dije anteriormente, el título de este mensaje es sea agradecido por lo que tienes. Lo que esto significa a la luz de este 10º mandamiento es que para vencer nuestra codicia tenemos que aprender a estar agradecidos por lo que Dios ya nos ha provisto. Nuestro nivel de agradecimiento determinará qué tan bien entendemos quiénes se supone que somos a la luz del carácter de Dios. Así que esta mañana me gustaría descatar 3 formas en que el agradecimiento nos libera de la tentación de la codicia. La primera forma en que el agradecimiento nos libera de la tentación de la codicia es que el agradecimiento protege nuestros corazones contra un enfoque materialista, una A ahí, el enfoque materialista de la vida. Jesús le advierte al hermano que vino buscando ayuda con el otro hermano que tenía la herencia, no quería compartir con él, que él tenía que tener cuidado y que no se debe descuidar. Y la razón por la que tomarían descuido es porque se preocupaba demasiado con las posesiones físicas que él quería que vinieran con esa herencia. Esta advertencia que Jesús también nos da es algo que debemos contemplar. No debemos dejarnos cautivar por las diversas posesiones que este mundo puede ofrecernos. Tenemos que proteger nuestros corazones contra eso. Y lo que significa es que tenemos que tomar una actitud activa contra esa posición, esa postura en nuestras vidas. Porque cualquier forma de
de, 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 de- de lo que el mundo nos ofrece. Estoy leyendo lo que escribí, pero estoy pensando algo diferente. Dame un momento. No, lo voy a decir en español. Dame un momento, tengo que pensar. Lo que estoy pensando es que muchas veces nosotros no realmente no entendemos cómo es que lo que vemos en la vida de otra persona nos afecta. Que, que siempre estamos en este juego de compararnos con otros. Que siempre estamos mirando lo que la otra persona tiene y no realmente estamos pensando qué es lo que Dios me ha dado a mí. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo sé que hemos perdido cosas, yo sé que hemos perdido mucho. Yo sé que cosas no siempre salen o van como queremos, pero realmente tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque si no aprendemos cómo el tiempo en que vivimos nos está afectando, cómo está realmente formando, cómo estamos pensando acerca de todo lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que queremos, lo que deseamos tener. Si no tenemos cuidado con eso, nos vamos a poner en una situación que perdemos una clara vista de lo que Dios quiere para nosotros. Esa comparación, ese deseo es peligroso. Hay algo en las cosas de este mundo que nos mantienen distraídos de aquello en que deberíamos concentrarnos. Porque hay tantas cosas que Dios quiere que nosotros veamos, que no vemos debido a lo que sucede en nuestro alrededor. Sin embargo, cuando estamos agradecidos, es más difícil para nosotros concentrarnos en las cosas que no tenemos. Porque esas cosas, aunque serían agradables, si las tuviéramos, no reflejan necesariamente el tipo de persona que queremos ser. Una visión materialista del mundo puede hacer que miremos las cosas simplemente como un medio para lograr un mayor placer. Pero, ¿qué será el fin de eso? Porque lo más que, si deseamos más lo que le pertenece a otra persona, tenemos que entender que realmente no estamos deseando la cosa que estamos deseando. Eso está revelando algo dentro de nosotros que no realmente es como Dios quiere que nosotros vivamos. Es una extraña ironía que cuando no podemos satisfacer una necesidad espiritual, recurramos a una realidad material o física. Vemos esto a lo largo de la historia de la nación de Israel, vemos esto a lo largo de la historia de la humanidad, incluso podemos verlo en nuestras propias vidas, si somos honestos con nosotros mismos. Muchas veces queremos algo porque hay algo que falta en nosotros. Le pedimos algo a Dios y Él no nos complace como queremos o en el tiempo que queremos. El hecho de que no tengamos algo que tenga otra persona no significa que no podemos ser felices. No significa que no podemos tener alegría. No significa que haya algo malo en nosotros. Nuestra incapacidad de ver cómo tener lo que tiene la otra persona no necesariamente nos hará más felices. No poder ver esa situación nos pone en una situación peligrosa. Porque cuando nuestra mayor satisfacción se encuentra en Dios y nuestros anhelos más profundos se satisfacen con Dios, realmente no vamos a desear otras cosas. Lo interesante de la codicia es que es una forma de idolatría. Estamos buscando que otra cosa, además de Dios, nos llene, que nos profundice nuestro sentir que somos valuados por Dios. Pero eso nunca va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque realmente no estamos agradecidos por lo que tenemos. No reconocemos esta diferencia entre ser bendecidos y tener cosas. No estamos viviendo.
La primera forma en que el agradecimiento nos libera de la tentación de la codicia es recordándonos que lo que creemos que necesitamos no es tan importante como pensamos. Porque tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos. La segunda forma en que el agradecimiento nos libera de la tentación de la codicia es que el agradecimiento mantiene nuestro enfoque en las bendiciones de hoy. El hombre de la parábola tiene la impresión de que sabía cuánto tiempo le quedaba. Si hay algo que nos puede hacer desear lo que no nos pertenece, es pensar que tenemos todo el tiempo en el mundo. Llegó una cosecha grande, pero no tenía el espacio suficiente para guardarlo. ¿Y qué hizo? Derrumbó todo, construyó almacenes más grandes y dijo, con tanto que tengo, ahora puedo vivir una vida feliz. Pero solo Dios existe sin preocuparse por el tiempo que le queda, porque Él es eterno y no tiene principio ni fin. Pero nosotros no tenemos el lujo de eso, de ese tipo de existencia. Por tanto, no debemos basar nuestras decisiones ni el rumbo de nuestra vida asumiendo que la mañana vendrá otra vez para nosotros. Uno de los aspectos más interesantes de la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, es la petición de pan de cada día. Y creo que lo miramos y le damos muy poca atención a esa frase. Cuando en realidad deberíamos hacer más de lo que Jesús nos está diciendo en esta sencilla expresión. Uno de los grandes desafíos de la vida cristiana, o incluso en la vida en general, es reconocer que no hay nada que podamos hacer frente a lo que ya ha sucedido. Ya está en el pasado. No se puede deshacer, no se puede cambiar. Pero no hay nada que podamos hacer con respecto a lo que viene en el futuro tampoco. Porque no ha llegado, no estamos allí, no se puede hacer nada con eso. Yo sé que nos gustaría poder cambiar el pasado y afectar el futuro. Pero la verdad es que no lo podemos hacer. Lo único sobre lo que tenemos un poco de control es ahora mismo. Este momento en el que estamos viviendo. Aquí tenemos un poco de influencia. Porque cuando nos estamos empujando hacia el futuro, tratando de cambiar lo que viene, o cuando siempre estamos pensando lo que ya ha pasado, no nos podemos enfocar en lo que Dios está haciendo hoy. Yo creo que esta es una de las lecciones más grandes que he aprendido en los últimos 20 años de vida y ministerio. Aprender a permanecer en el presente es una de las mayores habilidades que muchos de nosotros necesitamos cultivar. Es una disciplina, no es algo que se aprende una vez, es algo que tenemos que siempre cultivar. Tengo que enfocarme en el ahora. Aprendo por causa de las decisiones y los errores del pasado. Tengo esperanza mirando a dónde vamos, la potencia de lo que viene. Pero yo no vivo en el pasado y no vivo en el futuro. Vivo ahora. Vivo ahora. Dios vive en el presente. Aunque Él sabe lo que va a pasar a través de su infinita sabiduría y conocimiento, aunque sabe lo que ha sucedido en el pasado de todas las personas que han vivido en esta tierra, aún Él vive en el presente. Él vive aquí con nosotros. Así que cuando tomamos la decisión de estar agradecidos
Cuando tomamos la decisión de enfocarnos en las cosas que ya tenemos, estamos haciendo una declaración tanto a nosotros mismos como a todos los que nos rodean de que no vamos a permitir que se perciba una sensación de que no hay suficiente para mí, porque no proviene de las bendiciones de todo lo que Dios me ha provisto. Yo tengo todo lo que necesito para vivir una vida con Dios. Y eso se ve diferente para toda la gente. Pero cada persona que tiene una actitud de agradecimiento nunca se siente que le falta nada. La primera forma en que el agradecimiento nos libera es recordándonos que el hecho de que tengamos cosas no significa que tengamos vida. Pero la segunda forma nos permite ver lo que tenemos y regocijamos en la bendición de la presencia de esas cosas que ya Dios nos ha dado. Tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos. La tercera forma que les quiero dar hoy, en que el agradecimiento nos libera de la tentación de la codicia, es que el agradecimiento nos protege de una visión corta de la vida. Nos protege de una visión muy pequeña de la vida. En el verso 20 vemos una pregunta interesante en la boca de Dios que Él le hace al hombre codicioso. Primero Dios lo llama necio. Lo llama necio por todo lo que Él había hecho en ese tiempo. Pero lo que es más interesante para mí es la pregunta que Dios le hace al hombre y cómo Él se la hace. Porque si la interpretamos incorrectamente, no realmente vamos a entender lo que Dios le estaba preguntando. La pregunta podría parecer ser: ¿quién se quedará con lo que se queda después de la muerte del hombre? Pero creo que esa no es la mejor forma de entender la pregunta. Porque si consideramos el hecho de que Jesús ya había proporcionado que el contexto de la parábola es de un hombre que quería más de lo que le habían dado en su herencia y que no sabía que las cosas no lo iba a hacer más alegre o darle más gozo en su vida, vemos que la pregunta realmente no se corresponde con el hombre pensar con qué iba a dejar detrás. El propósito de la pregunta era que el hombre se diera cuenta de que la razón por la que él estaba viviendo no estaba en consonancia con el carácter de Dios. No estaba congruente con lo que Dios quería para la vida de ese hombre. Y yo creo que con demasiada frecuencia nos preocupamos por dejar un legado, por dejar algo atrás para nuestros niños. Pero en realidad, muchas veces nos estamos pensando en cosas y no en un legado de vida, un legado de carácter, de fe. El mejor legado que podemos dejar no son las posesiones materiales que hemos acumulado a través de nuestro trabajo. El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es un testimonio de la bondad de Dios mientras Él obra en nosotros y a través de nosotros. Creo que una de las grandes deficiencias de la iglesia al fin del siglo XX y al principio del siglo XXI es una visión de la vida, de la fe, del ministerio que solo se extiende hasta el fin de nuestras propias vidas. Pero no vemos que nuestra fe y nuestra vida es más de lo que hacemos. Debemos tener una perspectiva eterna de lo que significa ser un seguidor de Cristo.
Necesitamos tener una visión que nos permita mirar más allá de las circunstancias actuales de esta vida y que nos brinde suficiente conocimiento y previsión para reconocer que nuestro tiempo aquí en esta tierra es corto. Yo creo que debemos aprender como cristianos a contar nuestros días porque Dios también ya las ha contado. Y cuando reconocemos lo que Dios nos ha prometido a través de la cruz de Jesucristo, vemos que esa es una herencia incomparable. Pasaremos menos tiempo, yo creo, preocupándonos por lo que no tenemos y realmente comenzaremos a estar agradecidos por lo que tendremos. La primera forma en que el agradecimiento nos libera de la tentación de la codicia es replantear nuestro pensamiento sobre las posesiones materiales que podríamos adquirir en la vida. La segunda forma es que nos enfoca otra vez en las cosas que tienen un valor eterno. Pero esta última forma en que la gratitud nos libera de la tentación de la codicia es dándonos una nueva visión que mira más allá de esta vida, hacia la vida misma que se encuentra en Dios. Porque tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos. Mi esperanza es que durante los próximos meses, a medida de que continuamos mirando a los 10 mandamientos, encontremos que proporcionar una guía sobre cómo podemos vivir. Que estos mandamientos se puedan convertir en principios que podemos usar para ver que sí se puede vivir una vida que le agrada a Dios y que sí podemos vivir una vida que nos satisface a nosotros. Pero tenemos que aprender a ver que Dios realmente nos está enseñando. Oremos. Señor, te damos gracias por quien tú eres y todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, para traernos a un momento en que realmente podemos verte a ti y vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Ayúdanos, Señor, a ver cómo estos 10 mandamientos que nos ha dado son principios o pueden ser principios que podemos usar para vivir vidas que te agradan a ti y nos satisfacen a nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén.